alfabetismo. El lenguaje hablado y escrito son sistemas de símbolos que se representan de modo distinto. Uno es el habla, como el sonido. El otro es la escritura, que son las marcas visuales. Entonces definimos alfabetismo como la cualidad o estado de las personas que saben leer y escribir. La sociedad o cultura moderna percibe estos 4 conceptos o ideas de la siguiente forma. Primeramente, ve a la escritura como una diferencia de funciones del habla. Esto quiere decir a que el niño aprende primeramente a hablar sobre escribir. La segunda, primeras experiencias que el niño tiene con los símbolos. Es observando las ilustraciones, examinando las mantas o publicidades que se ven diariamente, escuchar o interactuar con los adultos, garabatear en un papel y contar una historia. Tercera, la madurez para la lectura fue reemplazado por el alfabetismo emergente que comenzó al momento de nacer. Esto quiere decir que el niño va relacionando los símbolos con las impresiones que ve cotidianamente. Cuarta, el alfabetismo se define como la capacidad de leer y escribir. Influencias sociales en el alfabetismo emergente. Actualmente vivimos en un entorno muy globalizado, donde existe una cultura rica en medios impresos y el aprendizaje del alfabetismo comienza al nacer. El niño conoce lectura y escritura en interacciones sociales lingüísticas con otras personas del mundo. El ambiente letrado es aquel donde se encuentra material impreso destinado a usos concretos. Los adultos aprecian la lectura y escritura participando personalmente en estas actividades. La fonémica se logra en varias formas, exponiendo a niño a series de palabras modeladas regulares, leyendo libros con patrones sonoros, impartiendo directamente la fonética, usando juegos de palabras y rimas, ensayando la escritura. En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 en 1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale a 4.749.057 personas que no saben leer ni escribir, según la INEGI. En el siglo actual, la educación constituye una herramienta muy eficaz para combatir el analfabetismo, ya que sigue siendo un problema que no solo perjudica a los niños o a los adultos, sino que también afecta a la economía del país. Es un problema social muy grave, ya que en la sociedad hay un sinfín de exclusión y marginación hacia las personas que tienen menos posibilidades para sobresalir adelante. En este punto, el analfabeto no puede entender cuáles son sus derechos. Tendrían más oportunidades de trabajo, entre otros. Pero, ¿cómo podemos combatirlo? En 1974 se creó el Programa Nacional de Alfabetización, que un año después derivó en lo que es el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, que tuvo sus delegaciones en todos los estados de la República hasta que se descentralizaron y se convirtieron en estatales, lo que ahora son los institutos estatales para la educación de los adultos. A medida que los niños avanzan en la instrucción escolar, su sintaxis se torna más compleja y aprenden que la sintaxis escrita tiene un conjunto de reglas distintas y más exactas que las de la sintaxis hablada. La reacción que se imparte en la escuela enseña a los estudiantes los numerosos propósitos de esta arte: registrar información, demostrar el aprendizaje, exponer o analizar argumentos y cultivar la expresión creativa. Desarrollo lingüístico. ¿Cómo podemos hacer que un niño tenga un buen desarrollo lingüístico?
Este debe ser estimulado de manera frecuente. Cuantos más estímulos reciba el niño en su primer año de nacido, más facilidad tendrá para expresarse y hablar. La estimulación es uno de los secretos para conseguir que el niño aprenda a hablar adecuadamente. Pero sobre todo existen tres cosas esenciales que se pueden hacer para lograr un amplio desarrollo, los cuales son hablarles, escucharles e interactuar con ellos. Los padres son fundamentales en la estimulación del lenguaje de los niños, ya que con ellos son con los que interactúa el niño en sus primeros años de vida. ¿Cómo aprendemos a comunicarnos? Primero que nada, la comunicación es el arte de transmitir información, pensamientos, ideas, sentimientos, creencias, opiniones o datos de una persona a otra, a un grupo o entre dos o más grupos entre sí. Este intercambio produce cambios de forma recíproca en quien recibe la comunicación y en quien la emite. En otras palabras, tiene un punto de partida que es llamado emisor y un punto de llegada que es llamado receptor. A pesar de una descripción tan sencilla, la comunicación se vuelve más compleja por la diversidad de interpretaciones, lenguajes, distorsión, por factores sentimentales o emocionales, desconfianza y rechazo. Para aprender a comunicarnos con ellos, debemos hablar mucho y a menudo, empleando en primer lugar un lenguaje claro y sencillo, pronunciando bien las palabras. Los padres pueden interactuar con sus hijos desde su nacimiento a través de cuentos y canciones de frases afectuosas y enriqueciendo las actividades de la vida diaria con palabras. Perspectivas antagónicas sobre el desarrollo del lenguaje. En las culturas con sistemas de escritura, los niños deben aprender a leer, escribir y hablar su lengua. Pero estas modalidades lingüísticas se desarrollan de manera diferente en los individuos. La lengua hablada es fundamental. Todos los individuos, salvo que tienen deficiencias graves, aprenden a hablar la lengua materna, pero no todos aprenden a leer y escribirla. Es interesante que todos aprendan espontáneamente a hablar un idioma, pero aprenden a leer o escribir solo cuando se les imparten estas destrezas. Factores culturales del desarrollo lingüístico. El lenguaje es la manera en la que el individuo y la comunidad se crean, se conservan y se distinguen entre sí. El lenguaje, el dialecto o la forma de hablar refleja el origen social, económico y cultural. Por ser el lenguaje tan variable y flexible, los hablantes pueden moldearlo para que exprese la identidad de un grupo en particular. Podemos identificar una comunidad lingüística en muchas formas, por la pronunciación, por un dialecto o por un dominio de varios idiomas.